Vamos a iniciar el día de hoy. Continuar más bien con la serie de predicaciones que hemos estado realizando. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, y esta vez nos vamos a detener en la unidad de pensamiento que va desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Ha sido una parte muy importante dentro de la carta porque finalmente el autor de los Hebreos está explicando qué quiere decir aquello que Jesús sea sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor ha venido citando este versículo en distintas ocasiones antes del capítulo 7, y ahora finalmente está explicando. Entonces voy a leer a su favor de los versículos 11 al 19, y la palabra de Dios dice así: Pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambios de ley. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres para siempre, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad que nos des de estar aquí esta mañana. Y ahora rogamos, Padre Celestial, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, a fin de que podamos entender las cosas de tu palabra. A fin, Padre Celestial, de que aquello, Señor, nos anime, nos exhorte también, y podamos andar delante de ti alegremente, Señor, pero también amando y guardando tus mandamientos. Así pues, oramos para que tu Espíritu no nos deje, Señor, en esta tarde, y podamos, Señor, salir de aquí gozosos y con un corazón ensanchado en alabanza hacia ti. Esto oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues a través de la carta hemos dicho anteriormente que Cristo tiene tres oficios. Uno de ellos es profeta, otro sacerdote y otro rey. Pero también hemos dicho que la epístola a los Hebreos hace un especial énfasis en el oficio de sacerdote. De hecho, es la única carta en el Nuevo Testamento que habla de este oficio. Porque en las demás podemos encontrar referencias a que Cristo es profeta, a que Cristo es rey, pero esta es la única en donde se nos habla de este oficio, y además no solamente se nos habla así simplemente como si fuera de pasada, sino que el autor de la carta de Hebreos se esmera en tratar extensivamente este tema. Entonces, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el supremo sacerdote, así que su oficio, es lo que hemos visto en las semanas pasadas, está por encima del sacerdocio levítico que inició después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero también hemos visto, no solo eso, sino que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya las semanas pasadas hemos estado explorando qué quiere decir con que sea un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y además es importante porque en Melquisedec encontramos que era una figura que era al mismo tiempo rey y al mismo tiempo sacerdote. Pero también hemos dicho que este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno y que es permanente. Así que ahora se prepara a hablar el escritor para hablar abiertamente sobre la imperfección del sacerdocio levítico, de cada una de esas ceremonias que se iniciaron después del Éxodo, después de que se promulgara la ley en el monte Sinaí. Y va a hablar de la imperfección de ese sacerdocio levítico cuando se está tocando el tema de la salvación. Y mientras lo hace, va a oponerse este sacerdocio levítico, o lo va a oponer con el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio perfecto y superior al sacerdocio levítico. Entonces vamos al versículo 11 que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, el inicio es claro. Si el sacerdocio levítico, que llevaba a cabo todos estos sacrificios año con año y en distintos momentos del año, fuera suficiente para la salvación de las personas, eso quiere decir que no habría necesidad de que viniera otro sacerdote y no habría necesidad de que de hecho viniera Cristo. Pero no es así. Por eso lo está diciendo directamente el autor de Hebreos. Así que a través de la Biblia podemos ver cómo la figura central de ella no es otro que Jesucristo. De hecho, la idea de sacerdocio está presente desde el inicio de la misma Biblia. Por ejemplo, en Génesis 2, capítulo 15, y esto es algo que es muy importante porque es un tema que recorre toda la Biblia, la noción de sacerdocio. Aunque no aparezcan directamente las palabras, en Génesis 2.15, pero ya tiene toda la idea de sacerdocio. Por ejemplo, dice 2.15, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí las palabras tanto labrar como guardar son las mismas palabras que se utilizan después en el libro de Levítico y en el libro de Números para hablar de las responsabilidades de los sacerdotes. Por lo tanto, Adán tiene una función de sacerdote en el huerto del Edén. Y esto es muy importante porque el Edén era un lugar antes de la caída donde el hombre gozaba de la plena cercanía con Dios, gozaba de tener una relación con Él sin nada que le interrumpiera. Adán podía ir directamente con Dios, podía platicar con Él, podía estar en comunión con Él en este lugar santo. En este lugar donde Adán también fungía como un sacerdote. Adán no necesitaba de ningún intermediario, porque como él era perfecto, él podía estar directamente en relación con Dios. Pero el pecado apartó al hombre, a toda la raza humana, de estar en contacto con Dios. Por lo tanto, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo regresar a ese lugar santísimo como lo era el Edén? Bueno, a través de la Biblia se van añadiendo información sobre cómo regresar a ese lugar, que implica de hecho la acción de un sacerdote, que alguien pueda mediar entre Dios y los hombres para que los hombres puedan estar otra vez en comunión con Dios. Y aquí ya hay varios elementos que son importantes. El primero de ellos es que cuando el hombre cae, previamente Jehová le había dicho a Adán que si él comía del fruto del árbol que estaba prohibido, que estaba en medio del huerto, pues inmediatamente se iba a ganar la muerte. Murió espiritualmente Adán y posteriormente él va a experimentar una muerte física. Así que por lo tanto, el apóstol Pablo resume esto como que la paga del pecado es muerte. Entonces, en Adán, debido a que toda la raza humana está representada por él, debido a que estamos en él, nuestro castigo justo es que todos muramos. Porque todos hemos sido representados por él. Él es un representante de toda la raza humana. Y que de hecho tenía una perfección como nadie de nosotros la tiene. Así que él cayó y todos nosotros con él. El castigo justo que merecemos por desobedecer a Dios es que todos muramos. Ahora, pero para poder estar con Dios se requiere entonces pagar la deuda. Pagar esta deuda. Y como la paga del pecado es muerte, entonces Dios no puede ser injusto. No puede aceptar el pecador sin ningún tipo de pago, porque eso sería terriblemente injusto. Porque en su corte Él no va a dejar que nadie está delante de Él sin que se realice el pago correspondiente con esa ofensa, con una ofensa que es cósmica, porque se ha transgredido la ley de Dios. Un pastor de nombre Sugel Michelén habla de que esta ofensa es de tamaño cósmico, una ofensa que es del tamaño de Dios. En un tribunal humano, por ejemplo, tampoco nos gustaría que esto pasara. Si un ladrón le dijera al juez, oiga, escuche, mire, lo siento, estoy arrepentido, robé mucho dinero, ya lo gasté, ya me divertí con todo ese dinero que robé, no valdría eso como excusa. No diría el juez, bueno, pues
Ya robaste, ya lo gastaste. No te preocupes, mira, te detuvieron, pero yo no sé ni siquiera por qué te detuvieron. Mejor ve y sigue viviendo. Gracias. Tampoco valdría si él dijera, lo siento, no conocía que había una ley al respecto de eso. A mí este Ferrari me gustó mucho, lo tomé. No hay una ley que diga no tomes el Ferrari de alguien más. Yo no sabía que eso existía. El juez tampoco va a decir, no te preocupes, adelante, ¿no? De alguna manera en nuestras relaciones humanas, cuando alguien rompe algo que es nuestro, a veces exigimos el pago de eso, sobre todo cuando a lo mejor dos vehículos impactan, ¿no? Y ahí en ese caso a veces hay mediadores, seguros, etcétera, ¿no? O que alguien venga a resolver las cosas. A veces, claro, perdonamos a veces la ofensa, pero nosotros aceptamos que entonces a veces no haya un pago, ¿no? O a veces, sobre todo cuando una cosa es menor, cuando una cosa es superior en precio, generalmente exigimos un pago. Pero siempre hay cuando ocurre una ofensa, alguna transgresión, algún pago se tiene que realizar. Cuando pensamos en toda esta serie de pecados escandalosos, como abusos, como corrupción, delitos mayores, no pensamos que esa gente debe ser perdonada así de fácil. Es decir, alguien construyó mal un edificio, tiembla un poquito la tierra, se cae ese edificio, pues esa persona es culpable de no haber llevado una obra de la mejor manera. Así que la persona debería de pagar el costo que eso implicó, a veces la pérdida de vidas. No decimos, bueno, pues lo hizo mal, no pasó nada, ¿no? Y bueno, las personas que alguien falleció por causa de esto, pues ni modo, adiós, cerramos el caso. No, cuando se trata de una ofensa se exige un pago. De la misma manera, muchas veces cuando hablamos de esto, nos es muy fácil decir, claro, si alguien construyó mal mi casa, construyó mal mi coche, etcétera, claro, me deben de pagar. Pero curiosamente, nuestra lógica no la hacemos o no ocurre de la misma manera cuando estamos hablando de Dios, porque tendemos a pensar que el pecado es poca cosa. Así que por lo tanto, bueno, pensamos que Dios nos debería de dejar pasar por alto todo lo que hacemos y no exigir ningún pago. No, eso haría de Dios un Dios injusto. Un juez que es justo tendría precisamente que exigir el pago, la retribución de aquello que se ha dañado o que se ha roto, que se ha quebrantado. Entonces, de manera semejante, como consecuencia del pecado, el hombre perdió su comunión con el Creador, lo cual queda atestiguado por los dos querubines que en el Edén quedaron con una espada encendida que estaba dando de vueltas al Edén y que impedía el regreso del hombre al jardín del Edén. Es el lugar donde se podía estar en comunión con Dios. Entonces, cuando Dios llama al pueblo hebreo de Egipto y lo lleva de camino hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, esto implica un regreso, ¿no?, por así decirlo, al paraíso perdido. Así que Él desea, Dios, establecer la misma comunión que mantuvo con el hombre en el jardín del Edén. Pero a causa del pecado, esto es imposible, porque Dios no tiene comunión con el mal. Dice Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, siendo la condición humana de perversidad, de desobediencia, de rebeldía en contra del Creador, entonces el Señor le da al pueblo de Israel en Egipto una ley para que conozcan su santidad y vivan conforme a ella. De esa manera el Señor entonces podrá tener comunión con ellos. No obstante, el pueblo, a pesar de que conoce la ley santa del Señor, continúa violándola. Por eso es que el Señor estableció por medio de esa ley todo un sistema de sacrificios de animales para que el pueblo acudiera al sacerdote y en el día de la expiación confesara sus pecados en la cabeza de un animal, de manera que el sacrificio y el derramamiento de la sangre obrara en ellos, por medio de la fe, el perdón completo de sus pecados y que así fueran purificados para mantenerse en comunión con el Dios Santo, que no resiste el pecado en su presencia. Lo que vemos en eso es precisamente la consecuencia del Edén. Para que una persona pueda limpiarse o pueda ser limpia de sus pecados, alguien tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte.
Por lo tanto, si alguien quiere estar en comunión con Dios, alguien debe de pagar. Si el hombre paga, tendría que pagar con su propia vida. Así que existe un intermediario, que en este momento, en el momento de la ley del Sinaí, van a ser unos animales con características muy específicas. No animales simplemente agarrados de una manera salvaje, sino cuidados en cada uno de lo que tienen. Un animal perfecto, que no tuviera ningún tipo de tacha, que no tuviera algún tipo de imperfección, sino un animal perfecto en simbolismo de que algo así debe de morir para que la persona pueda tener una comunión con Dios. Sin embargo, todo esto, de acuerdo al escritor de Hebreos y de acuerdo de hecho, al resto de la Biblia, son solamente una imagen de lo que habría de venir. Entonces, los sacrificios del sistema levítico podían solamente limpiar por fuera el pueblo. De hecho, vean Hebreos 9, versículo 13. Un poquito más adelante de donde empezamos a leer, Hebreos 9, versículo 13. La palabra de Dios dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Y él continúa diciendo: cuánta más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por ahora detengámonos, solamente en el versículo 3. Estos sacrificios solamente santificaban para la purificación de la carne. En otras palabras, los sacerdotes no podían limpiar el alma del pecador. Internamente, el peso de la culpa y la mancha del pecado permanecía en el hombre. Por lo tanto, se requería de un nuevo sacerdocio que fuera capaz de dar la salvación perfecta a los creyentes. Así que, aunque las leyes levíticas representaban un sistema perfecto, porque, no olviden, esto es sombra de lo que habría de hacer el Mesías, no obstante, el sistema levítico también era imperfecto en sí mismo, porque los levitas y los sacerdotes no pudieron, como dijo uno, dar un servicio aceptable a la divinidad, iluminando o instruyendo al pueblo, perdonando todas las ofensas, purgando las conciencias de culpabilidad, purificando el alma y preparándola para el cielo, regulando la conducta del pueblo a la ley moral. Lo único que puede limpiar nuestras conciencias sería la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo que después leímos, 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten la distinción. Mientras que en el 13 la santificación era para purificar la carne, la sangre de Cristo purifica las conciencias. O sea, lo interno del hombre, su parte interior, su alma. Entonces, la suficiencia de la obra del Redentor, o sea, de Cristo, para la salvación, es una enseñanza que se encuentra a lo largo de las Escrituras y no hay que esperar a que llegue el Nuevo Testamento para que sea expuesto. Aunque eso sí, los ejemplos para atestiguar esto pueden ser numerosos, el escritor de Hebreos va a dar unos puntos para establecer su enseñanza. La primera de ellas, de la que vamos a hablar y que nos vamos a extender un poquito más en ella, va a ser el cambio de ley, de la cual se abre en el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos. Y número 2, que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto va de los versículos 13 al 17 que vamos a comentar. Entonces, estos dos puntos son primero el cambio de ley y segundo, Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos al número 1, el cambio de ley. El versículo 12 nos dice, porque cambio del sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, por el término ley, el autor no se está refiriendo a los 10 mandamientos, que de hecho son la ley moral de Dios, la cual de hecho no puede ser abrogada ni tampoco se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios, la ley que fue entregada como los 10 mandamientos, no cambia, porque ésta refleja su carácter.
Es algo importante que voy a hablar, aunque sea brevemente aquí. Entendemos que en el Antiguo Testamento, en la Torá, había 3 leyes distintas. Está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Muchas veces esto genera mucha confusión entre la cristiandad o lo que sería el evangelicalismo, porque a veces se ponen al mismo nivel las 3. Y esto ha llevado a muchas confusiones. Pero la ley moral solamente está contenida en los 10 mandamientos. Hay a veces algunas otras explicaciones o profundizaciones sobre cada uno de estos mandamientos a través de la Torá. Está la ley ceremonial, que únicamente tenía que ver con las ceremonias, los rituales, las fiestas, los días a guardar, que eran parte del sacerdocio levítico. Y está la ley civil, o la ley judicial también, que implicaban las normas que tenía Israel, pero como nación. O sea, por ejemplo, ellos decían que si tu casa tenía un pretil, o debería de tener un pretil, y no tenías pretil en tu casa, y tú invitabas a tus amigos a una fiesta, a alguna reunión, y que alguien se caía, pues era tu culpa que se cayera y que tu casa no fuera segura para esa persona. Es lo que hacemos hoy en día. Si alguien viene a nuestra casa y tiene un accidente, procuramos ayudarle, ¿no? Para que se sane, o al menos llamamos a una ambulancia. De la misma manera, había otras leyes. Por ejemplo, si tú tienes ahí tu cerca, y tu animal se cruza a la cerca, a la casa del otro, y empieza a romper cosas, bueno, tú vas a ser responsable de lo que haya roto tu animal en el campo del otro. Esas son las leyes civiles, las leyes judiciales, que ya no tienen interés para nosotros, porque solamente eran para Israel como nación, ¿no? También así como algunos otros tipos de normas o de leyes. Bien, entonces, bueno, esto lo quería enfatizar porque a veces uno se pierde en esto. Pero aquí el versículo 12 no está hablando de la ley moral. No está hablando de ella, ¿no? Ahora, tampoco de la judicial, y esta sería obvia para los hebreos del momento, porque ellos no estaban bajo las leyes de la Torá civiles. Hay que entender que durante el periodo ya del Nuevo Testamento, Israel está bajo el dominio de Roma. Así que son las leyes de Roma las que en realidad dirigen a los distintos pueblos. Claro, los romanos a veces dejaron que algunas leyes propias de cada comunidad, de cada sociedad, de cada cultura se mantuvieran, pero era simplemente para no tener más conflictos con ellos. Pero aquí el autor no está hablando de la ley moral. Esta no puede ser abrogada. Por eso Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 17, dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De hecho, en ese mismo lugar, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús afirmó la ley moral de Dios, exponiéndola en sus más pequeños detalles y aplicaciones, confirmando el nivel de excelencia y perfección moral que debería de tener una persona para poder acercarse a Dios. Por eso dice, bueno, la ley dice, no matarás. Y tú piensas que ese versículo se debe de interpretar así, literalmente, como no matarás. Así que era muy fácil que si yo nunca había tomado la vida de nadie, decía, perfecto, ya tengo un mandamiento cumplido, palomita. No, lo que está diciendo Jesús es aún si te enojas con alguien, aún si te airas con alguien, eso es directamente homicidio. Esto es importante porque nuestras sociedades tienden a pensar que hay distintas escalas, y es cierto, de enojarse y asesinar, las consecuencias son distintas, pero no delante de Dios. Por ejemplo, en distintos lugares dentro de nuestras sociedades suelen poner un pequeño cartel que se conoce como violentómetro, que te dice que en qué medida va aumentando la violencia. Los primeros lugares, ahora no recuerdo bien, tendría que confirmarlo, pero generalmente son insultos, son enojarse con alguien, son hacer cosas, y poco a poco va aumentando palabras hirientes, golpes, quemaduras, y en último lugar, y en nivel más rojo posible, está directamente el asesinato. Para la ley moral de Dios no hay tal cosa como un violentómetro, porque todo eso debería de estar en rojo, así en un rojo intenso, ¿no? Como lo ponen para el asesinato, ¿no? De tal manera que
casi que esto enseña a la sociedad a decir, bueno, pues si alguien se enoja contigo, se te insulta, aquello realmente no es tan importante como si lo fuera el asesinato. Para la ley moral de Dios no es así. Si tú te has enojado con alguien, te has airado con alguien, has cometido homicidio. Entonces, Jesús explica en Mateo 5, 6 y 7 las implicaciones de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento los fariseos, ese pueblo altamente religioso en tiempos de Jesús, lo que hacía es que estaba, pensando que todo se lo cumplía muy bien, y por eso Jesús muchas veces les recrimina. Tú dices que tú te sientes muy santo porque entregas tus diezmos y tus ofrendas a la iglesia, y porque los entregas dices, ya no me queda para ayudar a mis padres, que necesitan ayuda porque son ancianos, porque ya son grandes, y ¿cómo los voy a ayudar? Es más importante que dé mi ofrenda a que ayude a mis padres que son ancianos. Y Jesús está recriminando a los fariseos por eso, diciendo, no es cierto, no es así, ¿no? Entonces, Jesús está exponiendo en Mateo 5 la ley moral, así que no es Hebreos 7, 12, no está diciendo que es la ley moral la que ha cambiado, no es a la que se está refiriendo. Así que cuando la Escritura habla de un cambio de ley, no se refiere a los 10 mandamientos, sino a las leyes que integraban todo el sacerdocio levítico. De hecho, ese es el contexto, el sacerdocio levítico, desde que empezó el capítulo 7. Y a todas las regulaciones sacrificiales, ¿no? A lo que son las fiestas de luna nueva, los días de reposo, que eran muchos, no nada más era el sábado, había unos días de reposo específicos haciendo determinada cuenta, ¿no? Otro tipo de celebraciones. A esto, en teología, como ya les he comentado, se le conoce como la ley ceremonial, la cual solo es una sombra de lo que había de venir y ser enteramente perfecto en Cristo, tanto como sumo sacerdote como cordero expiatorio, ¿no? Nadie a una sombra le hace caso si ya tiene presente el objeto en sí. Por poner un ejemplo más o menos del mismo sentido, yo voy aquí caminando por la avenida y aparece un letrero que dice a la izquierda Zacatecas. Y yo no agarro el letrero para decir, ya llegué a Zacatecas. No, es solo una sombra de hacia dónde. Si yo voy a Zacatecas ya no necesito tener ese letrero, ¿no? No, ya llegué, ya estoy ahí. De la misma manera, todas las leyes ceremoniales tenían la idea de apuntar a alguien, pero estas mismas en su momento habrían de ser desechadas, reemplazadas por quien ya es la figura. De la misma manera, ahora aquí con el juego de luces, ahora no se ve aquí, pero mi sombra podría estar proyectada sobre la pared. Si alguien quisiera, darme un abrazo, no tendría que ir a la pared y pegarse a la pared para abrazarme. ¿Para qué lo haría? Sería irrelevante, dado que yo estoy a un lado, ¿no? De la misma manera, las leyes ceremoniales son solamente una sombra de lo que es enteramente perfecto en Cristo. Ahora, para comprender un poco más esto, debemos tener presente que la esencia de la ley levítica consistía en ofrendas de sacrificios, pero estas ofrendas no tenían la capacidad de brindar el perdón perfecto, de aliviar verdaderamente la conciencia y de conducir al pecador a un arrepentimiento genuino y un cambio de vida. Así que debido a eso, Dios ordenó que este sistema legal y sacerdotal diera paso a un sacerdote y a una ofrenda perfecta, a través de la cual hacer perfectos a los santificados. De hecho, esta es una de las conclusiones a las que va a llegar el autor de Hebreos. Vean más adelante en sus Biblias, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice directamente así, creo que no puede ser más claro el versículo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no es necesario seguir esas leyes ceremoniales, esas fiestas, esos rituales, manera de vestirse, manera de comer incluso. Así que Dios desechó para siempre la orden levítica y todo el sistema legal que la sustentaba. Siendo así, el escritor llega a una conclusión bastante literal sobre la supremacía de este nuevo sacerdote, Cristo, que está por encima del sacerdocio levítico, y eso está en los versículos de nuestro pasaje, de los versículos 18 al 19, que dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad
e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, es decir, en Cristo, por la cual nos acercamos a Dios. Recuerdan que lo que hablamos del Edén hace un momento. Se rompió la comunión con Dios. Alguien tiene que fungir como intermediario. Ese intermediario solamente puede ser el sacerdote perfecto que es Cristo, para que entonces por él podamos otra vez acercarnos a Dios, como en el Edén. Los judíos del primer siglo oponían sus ritos y sacrificios al valor del sacrificio de Cristo. Incluso algunos creyentes, como podemos deducir de esta carta, incluso también de la carta de Gálatas, estaban considerando que los ritos y las ceremonias judías tenían un gran valor, aparte del sacrificio de Cristo. Pero la realidad es otra. Los sacrificios y las ceremonias judías eran débiles e inútiles, pues por sí mismas no podían aportar nada al ofrendante. Eran vacías y desprovistas de virtud espiritual. No tenían capacidad de perdonar, de limpiar o de purificar al pecador, pues en todo estos sacrificios se derivaban su eficacia únicamente del futuro sacrificio de Cristo. Si el Señor perdonó los pecados de su pueblo al ofrecer los sacrificios, esto es en el pasado, no lo hizo por el rito mismo, sino por la fe puesta en el futuro sacrificio de Cristo. Esto es importante, porque mucha gente cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por los sacrificios y por los ritos. Eso no es así. La gente se salvaba por quién representaba eso. O sea, ¿a dónde apuntaba? Por una fe puesta en alguien mayor que era este sacrificio. O sea, ahora se está degollando a un cordero, pero va a llegar un mejor cordero. Ahora estamos presos, ¿no? No tenemos alguien que nos rescate. Algún día va a llegar un rey, un mejor rey que nos va a rescatar. Nuestros sacerdotes a veces son corruptos y allá hay que leer los Jueces y el libro de Primera de Samuel, los primeros capítulos, para ver cómo los sacerdotes terminaban por corromperse de unas maneras atroces. Bueno, va a haber un mejor sacerdote. Entonces, ellos se salvaron en el Antiguo Testamento no por el rito, sino por la fe puesta en un futuro sacrificio. Así que una vez que se efectúa el verdadero sacrificio del Cordero de Dios, esto es Jesucristo, no tiene sentido continuar con todos esos sacrificios del pasado, porque ya no tienen valor, ya no hay razón para hacerlo. De hecho, nunca lo tuvieron, en el sentido de que por sí mismos, aparte o separados de Cristo, puedan hacer algo por el pecador. Ahora, muchos judíos creyentes debían con esta enseñanza estar bien petrificados, incluso casi que asustados al escuchar al autor de Hebreos hablar de la ley ceremonial como algo inútil y débil, ¿no? Estas palabras debieron de ser muy difíciles, muy duras de aceptar por los judíos que se habían convertido al cristianismo, porque ellos amaban y tienen en gran estima el sistema sacerdotal levítico. Pero a pesar del dolor y del escozor que esto pudiera causar en dicha iglesia, era necesario que ellos comprendieran esta verdad, pues de lo contrario, ellos estarían viviendo en dos sistemas religiosos bien distintos. Así que el autor está diciendo que no es posible ser cristiano y ser judío al mismo tiempo. Es decir, la religión judía basada en el sistema legal de Moisés, en las fiestas religiosas, sacrificios y días especiales, es incompatible con el nuevo orden establecido por Jesús. Un orden que no es totalmente nuevo, sino que viene desde la eternidad y representado en Génesis por aquel que no tiene una genealogía, que es Melquisedec, de quien hemos estado hablando en las últimas ocasiones. Ahora, considerando esto, el escritor atenúa la situación y aclara que la ley no fue inútil del todo, sino que ella marcó el inicio o la primera fase del plan redentor, pero siendo ella algo elemental, entonces esta debía de dar paso a lo
que completaba el proceso. Y esto se manifiesta cuando el autor dice, precisamente ahí, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ahora, la palabra anterior en nuestras Biblias, la traducción debería de reflejarse más bien como introductoria o como aquello que precede. Entonces, la ley o el mandamiento o la reglamentación antigua que establecía el sacerdocio levítico fue solamente una introducción. Y por lo tanto, todo este sistema sacerdotal, sacrificial, era solo temporal. Algún día iba a acabar y daría paso a un tipo de sacerdocio y a una ofrenda que por siempre o que siempre va a ser permanente. Es entonces que podemos hablar ahora de Jesús, del punto número 2, y es que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto se va a tratar de los versículos 14 al 17. Los voy a leer a su favor. Dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la tribu de la cual venían los reyes, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque ellos no se encargaban de eso. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el segundo punto tiene que ver con que Jesús no proviene de la tribu de Leví y que su sacerdocio es según la manera de Melquisedec. Este hecho, sin duda, habría sido más fácil de digerir para los hebreos del primer siglo que el pasado, o sea que nuestro punto anterior, ya que la referencia de la enseñanza mesiánica en el Salmo 110 no dejaba lugar a dudas. Ahora, los judíos sabían que un rey no podía ser sacerdote. De hecho, a Usías le pasó eso. Él quiso venir y ofrecer incienso en el templo. Eso se cuenta en 2 de Crónicas, capítulo 26. Y lo que pasa es que es castigado con lepra. O sea, él no tenía por qué hacer eso. No tenía por qué venir y ofrecer sacrificios. Los judíos, de hecho, Dios solamente le había dado a la tribu de Leví el oficio de que ellos se encargaran para ser sacerdotes, para hacer las cosas en el templo. De ahí salían los cantores, salían los sacerdotes, salían toda la gente que se encargaba de eso. Y los hebreos cristianos también sabían que Jesús provenía de la tribu de Judá, porque para eso están las genealogías en el libro de Mateo, por ejemplo. Así que el hecho de que Jesús fuera rey no necesitaba comprobación. Claro, como Jesús viene de la tribu de Judá y como José es un descendiente de David y como María es una descendiente de Salomón, entonces por lo tanto, claro, Jesús tiene que ser rey. Pero, ¿cómo le hacemos para decir que Jesús es sacerdote? Porque un levita tendría que ser levita para que fuera sacerdote. Bueno, para responder esta pregunta es necesario citar el Salmo 110. Lo hemos leído durante el culto, pero ahora también hay algunos elementos en que nos hemos enfocado ya anteriormente y que, bueno, creo que no hace mal repetirlos una vez más. El Salmo 110, como vimos en su momento, es un salmo en donde dice directamente: Jehová dijo a mi Señor. Hemos visto que este salmo Jesús lo habla directamente cuando le dice: a ver, ¿qué dice David? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Entonces cita: Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo va a hablar así de mi Señor siendo David anterior al Señor? Porque tendría que ser un descendiente de él. Pero aún así David le llama Señor como superior a él. Entonces, bueno, después dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No? Después habla de los versículos del 2 al 3 de un rey que es guerrero, que va a dominar a sus enemigos. Y entonces dice el versículo 4: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que este descendiente de David está diciendo que su descendiente va a ser rey, y también David está diciendo que su descendiente también va a ser sacerdote, algo que no puede hacer David. No puede ser David tampoco sacerdote. Entonces, y después dice el versículo 5, esto es importante: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ven que es importante que se ha repetido 2 veces que el Señor está a tu diestra, a la diestra de Dios. Entonces, para que Jesús fuera sacerdote, tendría que ser eterno, lo cual se manifiesta simbólicamente
o lo manifiesta simbólicamente el sacerdocio de Melquisedec. Porque el versículo 2 del capítulo 7 de Hebreos dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Por ello, aunque él provenga de la tribu de Judá, Jesús puede ser sacerdote, que es lo que señalan los versículos del 15 al 17. Por eso dice de Hebreos 7, 15 al 17, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea que no va a ser levita, porque no va a ser a través de la ley de los descendientes levíticos, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que este sacerdote tiene que ser eterno, además de rey. Solamente hay uno que puede ser eterno, que es Dios. Y por lo tanto, dado que el Hijo, Cristo, es Dios, solamente en él van a estar estas dos características, rey y sacerdote. Por ello, aunque él provenga de la tribu de Judá, él puede ser sacerdote. Así que cita el Salmo 110, que tiene el objetivo de que nadie objete el sacerdocio de Cristo. Claro, porque los hebreos cristianos iban a decir, así es. O sea, es que el Mesías tiene que ser rey y sacerdote. No puede ser de otra, porque eso dijo David en el Salmo 110. O sea, ¿para dónde nos hacemos? Si así tiene que ser. O sea, el propio Salmo está diciendo, incluso esto pudo haber sido un enigma seguramente para muchos judíos en el Antiguo Testamento, ¿esto cómo va a ser posible? O sea, porque la ley fue clara en el monte Sinaí, tenía que ser levita. Pero este Salmo nos enseña que como que ya no va a ser levita, tiene que ser eterno, como Melquisedec, como ese a quien Abraham fue a darle los diezmos. De hecho, y el mismo Señor Jesús citó este salmo para hablar de sí mismo en un lugar muy importante. Vayan a Mateo capítulo 26 y lo van a ver directamente. Mateo capítulo 26, versículo 62. Dice ahí, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús, no respondes nada. Él estaba delante del concilio. Lo han ya apresado al Señor Jesús. Lo han arrestado. Así que le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, dice el versículo 63. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, y aquí le demanda que diga a él realmente una respuesta a esto que está pasando. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es increíble, porque él dice, tú lo has dicho. Y además os digo, o sea, aparte de que está diciendo que sí, va a decir algo más. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado ¿en dónde? A la diestra del poder de Dios. Jesús está citando el Salmo 110 para decir, yo soy ese de quien se dijo que se iba a sentar a la diestra de Dios. Por lo tanto, Jesús, delante del sumo sacerdote, le está diciendo, yo soy el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Por eso, la respuesta tan fuerte del sumo sacerdote en el versículo siguiente. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. O sea, ha entendido muy bien Caifás lo que está diciendo Jesús acerca de sí mismo. Así que, o Jesús o tiene toda la razón y es quien es, o no tiene toda la razón y por lo tanto ha blasfemado. Lo que va a creer Caifás es que Jesús ha blasfemado. Él no va a creer que Jesús es sacerdote y rey al mismo tiempo. Así que si el ser humano ha de ser salvo, esto solamente puede ser a través de un sacerdocio como el de Melquisedec. Ahora, quisiera dar otro apunte sobre este sacerdocio, porque será un error pensar que el sacerdocio de Melquisedec fue desechado para dar paso al sacerdocio levítico. No, eso no es así. Es lo contrario. El sacerdocio levítico fue más bien un paréntesis en la historia de la salvación para mostrar a los creyentes lo horrendo que es el pecado. Porque tu pecado merece muerte. No mereces que haya alguien que interceda por ti.
Es lo que te mereces, lo que todos nos merecemos. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es el que Dios escogió para siempre para perfeccionar a los santos. Porque ahora sí va a ser un rey que va a luchar por nosotros, para que nosotros no vayamos a luchar. Y también va a ser un sacerdote que él mismo va a poner la ofrenda y que él también va a hacer la ofrenda. Ahora, esto es lo que nos enseña este pasaje en el que nos íbamos a detener. Pero ¿qué implicaciones hay para nosotros? O sea, ¿por qué? Es decir, como les dije la vez anterior, hasta donde sé, no hay ninguna iglesia cristiana que esté degollando corderos. Y si así fuera, pero qué miedo aquello que eso se esté realizando. Ahora, ¿por qué es importante esto para nuestro siglo como creyentes? Porque aparentemente en nuestras sociedades, y lo voy a decir así, urbanas, no parece existir una religión que literalmente sacrifique animales. Bueno, puede ser que por ahí, en la penumbra, en la oscuridad de las sociedades, haya algún tipo de secta, no lo sé. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, en primer lugar, porque tendemos a malinterpretar la ley. Las religiones exigen ciertos sacrificios u ofrendas de parte de sus fieles con el fin de apaciguar la ira de sus dioses o para alcanzar sus favores. Los fieles son generalmente considerados siempre indignos de presentarse directamente ante la divinidad, cualquiera que ésta sea, por la cual buscan la mediación de otros hombres. Por lo general, muchas veces denominados sacerdotes, pero también iluminados, mediadores, gurús, etc. Caracterizados estos por los mismos pecados que aquellos que acuden a ellos para su mediación. Es decir, asombra mucho, ¿no? Porque una persona que puede leer el futuro y que se anuncia en las calles como puedo leer el futuro, no se lee el futuro a sí misma. Y dice, voy a hacer todo lo posible para que no me pasen algunas cosas y entonces triunfar. Claro, que tiene respuesta para todo esta gente. Es que no siempre las cosas se nos revelan todos los días. Así va a haber una respuesta para sus fallos. Siempre la van a tener. Pero también uno acude a un estadio de fútbol, y no es que eso esté mal, o sea, uno puede ir al fútbol, etc. Pero a veces uno va con el objetivo de satisfacer todo el deseo de algo, o sea, de la emoción, de gritar, de sacar algo, para tratar de que eso cure. Y uno se emociona en el estadio, quizá esto se curará, pero después es necesario volverlo a hacer. O sea, el rito termina por permanecer y nunca realmente uno es satisfecho. Por eso precisamente dice el libro del Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de mirar. Cientos de miles de personas hoy vagan por el mundo buscando encontrar paz espiritual y para hacer toda clase de sacrificios personales, económicos o de cualquier otra índole, sometiéndose a los caprichos o a las exigencias de un cuerpo de sacerdotes, vamos a llamarles a todos así, que al igual que ellos, tampoco tienen paz en sus corazones. Así que invierten grandes cantidades de dinero en conseguir aquello que aquiete su corazón, sus deseos, sus pasiones. Pero desde la Biblia está establecido que seguir una serie de normas no son suficientes para conseguir un cambio. Porque una y otra vez se nos enseña en la Biblia lo que la ley puede hacer y también lo que la ley no puede hacer. La ley muestra a los hombres cuál es el carácter de Dios y exige estar al mismo nivel. Si no estás de acuerdo con ese nivel, o sea, conforme con ese nivel o en ese mismo lugar, entonces la ley solamente te promete condenación. Y promete condenación para cada quebrantador de la ley, justo como nuestras leyes civiles. Si yo asesino a una persona, ¿qué me promete la ley? Castigo. Sería injusto que yo asesinara a alguien y que la ley no me diera algo a cambio. No dijera, te voy a castigar, te voy a encerrar, etc. La ley no entrega otra cosa sino maldición para todos aquellos que la transgreden. La ley entonces expone a los convictos en pecado. Pero la ley no puede hacer algunas cosas. Ella misma no es suficiente para justificar al transgresor.
Por ejemplo, yo no puedo ir por la calle a una alta velocidad en el automóvil, no sé, en segundo anillo a 120, que será una velocidad, pero horrible, ¿no? Como para accidente. Pero digamos que yo voy rápido, vroom, a esa velocidad, me detiene un oficial. Oiga, usted va muy rápido. Oiga, perdón, pero mire, aquí traigo el código de movilidad de Aguascalientes. Creo que debería de dejarme ir. No, la ley no hace eso. No porque yo la traiga y se la muestre, ya estoy justificado. Eso no es así, ¿no? La ley no conoce la clemencia para la remisión de la culpa. No provee justicia para remediar la iniquidad. Tampoco tiene misericordia para modificar mi corazón y mis inclinaciones. La ley me dice 60 kilómetros por hora, pero no puede hacerlo. El mandamiento no me dice, lo puedes hacer. No, la ley dice, haz esto, haz lo otro, no te metas en esto, no andes con aquellos, pero no nos da los recursos para cumplirlo. Justo como nuestras leyes. Jamás estas serán suficientes para detener a ladrones, a asesinos, a timadores, a engañadores, a abusadores. No son suficientes, por más fuertes que estas puedan ser. No, la ley solo nos muestra quiénes somos a través de la condenación que nos imparte por ser quebrantadores de la ley moral de Dios. Como hace un momento dije, la ley dice, no matarás. Y la interpretación de Jesús es, no te aires con las personas. ¿Qué es lo que revela la ley de mí? Que soy un homicida. Eso es lo que dice directamente la ley. Sin embargo, por alguna razón, nuestras sociedades tienden a pensar que bastan más leyes para detener a los malvados, que faltan más leyes para aumentar la sentencia. Y a nosotros también nos gusta hacer leyes, códigos no escritos, una lista de cosas para hacer y de responsabilidades con las que podamos enseñarle a los demás que estamos dando la talla. Nuestro gusto por el desempeño a veces llega a niveles neuróticos. Y de hecho, dentro del cristianismo, somos perfectos para llegar a creer, y mucha gente de allá afuera también lo cree, que volverse mejor y ser mejor persona es solamente de lo que se trata, estar en la fe. Muchas veces la gente allá afuera tiene esa idea. Ser cristiano es solamente ser mejor persona. Así que, claro, si para ellos tienen una limitación, una interpretación de la ley literal, por supuesto que van a decir, yo también soy mejor persona. Nunca he matado a nadie. De hecho, ser mejor persona y darse cuenta de ello, quizás sea la mejor manera de darnos cuenta que no estamos siendo mejores. Porque si hacemos algo bueno, voy a decir que hice algo bueno. Bueno, pues entonces ya no se hizo algo bueno. Ya no se hizo algo de manera desinteresada. Nuestra cultura, casi cualquier cultura, nos llama muchas veces a establecer metas. Si quieres dinero, fama, un nuevo auto, una mejor reputación, una casa más grande, un retiro fácil, parece que basta con establecer metas y enfocarnos en ella e ir tras su cumplimiento. Ahora, establecer un objetivo así puede ser buena cosa e incluso puede ser loable, pero si eres neurótico sobre tus objetivos, probablemente jamás vas a alcanzar el cumplimiento de esas metas. Y en el proceso te harás miserable a ti y a otros. Los cristianos tendemos a ser neuróticos acerca de la pureza, la obediencia y la santidad. Y esta es la razón por la cual no somos realmente puros, obedientes y santos. Y a veces, con el fin de guardar las obediencias, tendemos a fingir que somos puros, obedientes y santos. Pero no tienes que ser cristiano para conocer lo que implica el fingimiento. Porque cualquiera que sea nuestra posición, tendemos a confiar en una serie de normas para conseguir otras cosas. Ya sé que seas cristiano o no, has enfrentado lo que implica poner sobre ti toda una serie de normas que te prometen alcanzar tus metas. Bueno, ¿cómo te ha ido con eso? Como profesor universitario yo lidio esto con todos los días. Me da mucha tristeza a veces cuando algunos alumnos se acercan y me dicen, ¿cree que realmente haya trabajo para esto? O sea, ¿realmente esto me va a brindar toda la tranquilidad, estabilidad y autonomía financiera que me gustaría tener al terminar estos estudios? Esa es una creencia de que seguir las leyes me va a hacer que yo alcance estas cosas. Y las reglas aparecen. Quizás si sea mejor estudiante. Quizás si me hago de contactos valiosos.
Quizás ingreso a un curso, a este y a este otro. Ahora, no quiero desanimar a nadie, ¿no? que esté aquí, ¿no? Si alguien estudia responsablemente, si alguien trabaja responsablemente, cualquier cosa que se diga, bueno, está bien, pero el problema es cuando uno se obsesiona con todo eso, cuando uno cree, como los hebreos, que la ley es suficiente para controlar el corazón y para cambiarlo. Y hay toda una serie de maneras que hemos utilizado para que la gente dependa de las reglas, para conseguir sus objetivos, o que han utilizado, o que a veces han utilizado a alguien más en nosotros. Un autor de nombre Steve Brown dice en uno de sus libros, a veces hacemos esto cuando manipulamos la culpa. Cuando le decimos a alguien, ¿cómo pudiste? Después de todo lo que tus padres han hecho por ti para pagar la universidad, mira cómo respondes. Después de todo lo que yo he hecho para mantener este matrimonio, mira cómo me tratas. Después de todo lo que han hecho tus padres, a ti se te ocurre traicionarlos de esta manera. Y la que es favorita entre las iglesias es, después de todo lo que Jesús ha hecho por ti, mira lo que estás haciendo. Otra más, animas o te han animado a través de las comparaciones. Esto sucede muchas veces cuando hacemos comparaciones con otros que han triunfado. Hay una historia aquí del huevo de la gallina del huevo de la águila y las gallinas. En una ocasión el gallo se encontró un huevo de águila, y le dijo a las gallinas, no sé qué han estado haciendo todo ese tiempo, pero miren, vamos perdiendo. Pues no, las gallinitas nunca van a sacar el huevo del tamaño de un águila, ¿no? Muchas veces contamos historias acerca de gente que perseveró y que fue fiel en momentos difíciles, pero esas historias rara vez nos cuentan toda la historia. No nos cuentan las dudas, el pecado, los fracasos de que tuvieron que pasar todas esas personas. O también utilizamos la técnica de la zanahoria en el palo. La zanahoria puede ser cualquier cosa, ¿no? Y tendemos a utilizar esa técnica, y al hacerlo alejamos realmente a la gente de lo que realmente importa. Por ejemplo, hemos considerado si realmente amamos a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, si realmente los amamos o son por las cosas que ellos nos están dando. Para muchos en el cristianismo toda motivación está en curarse del cáncer, evitar la ruina financiera, obtener bonitos regalos. Lo importante nunca es el dador, sino las cosas que él da. Pero veamos otra vez Hebreos 7, del 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué esta es una mejor esperanza? Porque como dice Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el sacrificio levítico, los sacerdotes entraban una y otra vez. Y otra vez pecó y otra vez hay sacrificio, y otra vez pecó, y así están. Esto es justamente lo que nos da la ley. La ley nos agota. Su objetivo es ese, mostrarnos quiénes somos, mostrar nuestra debilidad. No es de extrañar que estemos agotados, porque la vida está cargada de leyes y corta en gracia. Los fracasos se acumulan y aparecen los miedos. La vida nos exige muchas cosas: carreras exitosas, matrimonios estables, hijos bien educados, una cierta calidad de vida. Y cuando la vida se pone dura, los trabajadores lo que hacen es nada más esforzarse más. Cualquiera que viva dentro de la culpa, la ansiedad, el estrés, la tensión y la incertidumbre de la vida cotidiana sabe por instinto y por dura experiencia que el peso de la vida es pesado. Así que todos necesitamos alivio y una mejor esperanza de la que habla el autor de Hebreos. Pero no hay razón por la que estamos tan cansados. Intentamos salvarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros está plagado de activismo o de una fuerte dependencia hacia el desempeño. Esto es que terminamos por equiparar nuestra identidad y valor directamente con nuestro rendimiento o con lo que hacemos.
Si yo voy a la ley moral de Dios para verificar mi rendimiento, no voy a encontrar ahí a la mejor persona de todas. Voy a encontrar a alguien que no tiene cumplido ni uno solo de los 10 mandamientos. De tal manera que vemos nuestro desempeño como algo que somos o como no somos, y termina por ser testimonio de nuestra valía, de lo que valemos. En otras palabras, estamos agotados porque estamos tratando de rescatarnos a nosotros mismos, tratando de rescatarnos de una existencia sin sentido con lo que hacemos. Estamos cansados porque sentimos la carga de crear nuestra propia validación a través de un montón de leyes que no pueden hacerlo. Pero de acuerdo a la Biblia, somos gente quebrantada que está viviendo en un mundo que también está quebrantado. Así que necesitamos la intervención divina. Necesitamos validación, pero no podemos conseguirla por nosotros mismos. La ley de Moisés no hizo que nadie fuera perfecto. Los judíos buscaban acercarse a Dios a través de sacrificios y fiestas especiales, pero no lo pudieron lograr de manera completa. Por lo tanto, todos los cristianos son llamados en esta carta a desechar cualquier intento de relacionar la fe cristiana con la religión judía basada en la ley de ceremonias y de sacrificios. No es posible hacerlo sin ofender, sin insultar el sacerdocio real de Jesús. Aquí real como de reino, como de realeza. Lamento que algunas iglesias autodenominadas mesiánicas estén tratando de vivir un cristianismo en un maridaje con el sistema de fiestas judías o la utilización de ciertos elementos del templo judío o de sus danzas. Es terrible que a veces en librerías cristianas vendan que el sofá. Eso no tiene ninguna utilización dentro de una ceremonia o de un culto cristiano. Eso es un retroceso. Pero la iglesia está llamada a avanzar en su comprensión del ministerio de Cristo, en la exclusividad de la fe como medio de perfeccionamiento. A veces como pueblo creyente hemos perdido todo eso y empezamos a llenar nuestros templos, nuestras iglesias, lugares de reunión, que no son iglesias en sí, porque solamente son lugares de reunión, de cosas, y terminamos por adorar esas cosas. Lo que ha impactado el cristianismo son cientos de religiosos iluminados o de gurús que dicen que tienen la capacidad de mediar entre Dios y los hombres y que dicen tener la fórmula correcta, que en realidad solamente es otra ley, pero ni siquiera pueden estar seguros de que Dios escuche sus plegarias porque viven practicando el pecado y realmente no le conocen. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para reconciliar a los hombres con Dios a través de su muerte sustitutiva. Hoy en día, todo aquel que verdaderamente confía en su poder salvador es limpiado, perfeccionado y santificado por la obra de Cristo. Así que si andas vagando en el mundo buscando paz espiritual, es decir, si deseas saber que estás reconciliado con Dios el Creador, y que puedes gozar de verdadera comunión con Él, entonces mira a Cristo. Busca su mediación, no la de los hombres, no la de los ángeles, no la de pastores, no la de gente que se autodenomina sacerdote. Ellos no pueden hacer nada por nosotros. Pero ahora tú tienes al único sacerdote que verdaderamente te puede poner en contacto con el Padre eterno, que es Jesucristo, quien con tierno amor te lleva a la mano del Padre y te concederá la paz abundante que proviene de la sangre que tú no vertiste. Tenía que haber un sacrificio para regresar a ese lugar santo. Y no fue la tuya, fue la de Cristo. Esta sangre vertida a través de la cual está garantizado, no como el sacerdocio levítico, como sus ofrendas, no como esas. En la sangre de Cristo está garantizado el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar.